lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. Las mujeres en la Revolución Mexicana. La importancia de la historia de las mujeres en la Revolución Mexicana 1910-1920 radica en que todavía sigue siendo un tema poco abordado por la historiografía del periodo, en la medida en que las investigaciones sobre las mujeres que participaron en el proceso armado no se detienen en la etapa de guerra, ya que el interés de sus autores se centra más en analizar las luchas de las mujeres por sus derechos y el feminismo de la Revolución Mexicana. Muchas personas se imaginan que las mujeres solo hacían labores de hogar, como podemos ver en esta foto de blanco y negro con un sentimiento penetrante de angustia de la Fototeca Nacional en Chiapas, 1910. Sin embargo, no se les reconoce la importancia que realmente tuvieron. Particularmente me interesa resaltar el carácter de heroínas que combatían con su trabajo físico. A continuación, explicaremos su participación como propagandistas, enfermeras, soldados y feministas. En el primer grupo ubicó a mujeres letradas pertenecientes en su mayoría a la clase media urbana, profesoras o estudiantes normalistas, periodistas y escritoras. El estudio de dichas carreras fue la oportunidad que tuvieron las mujeres de profesionalizarse e insertarse en el espacio público sin violentar los ideales del género de la época. Algunas mujeres desde la primera década del siglo XX empezaron a participar en círculos de oposición y escribieron en la prensa denunciando los excesos cometidos por la dictadura porfirista en contra de los trabajadores. Mujeres como las que se ven en la imagen proveniente de la Fototeca Nacional del INAI con autoría en Casasola, entre otras, participaron políticamente y también padecieron cateos, detenciones y encarcelamientos. En mi opinión, una buena parte de los textos de propaganda nos muestra cómo este pequeño grupo de mujeres intentó sensibilizar, convencer y activar la conciencia del pueblo para que participara en una lucha por una sociedad más justa. La contribución de las propagandistas con respecto a propuestas, acciones y convicción política las colocó en el rango de revolucionarias. En esta imagen podemos observar a la gran líder revolucionaria Carmen Cerdán, en un retrato en blanco y negro tomado por el fotógrafo Casasola en la Fototeca Nacional, Ciudad de México, el año 1900. Carmen Cerdán fue una gran líder revolucionaria que impulsó a todas las mujeres y líderes revolucionarios. Carmen Cerdán y su agrupación Hijas Revolucionarias transportaron miles de armas fundamentales para el golpe de Estado de la Revolución Mexicana. También trabajó con Madero a cambio de impulsar los derechos de todas las mujeres y el salario igualitario. Tiempo después, trabajó como enfermera ayudando a todas las mujeres. El tema de la sanidad en los ejércitos está poco estudiado, ya que muchas fueron pocas las que se incorporaron en las brigadas sanitarias del ejército como enfermeras militares. Se establecieron de acuerdo con dos categorías: enfermeras de primera, que eran las tituladas, y de segunda, las no tituladas, y recibieron por sus servicios 4 y 3 pesos diarios. Una de las primeras organizaciones que se formó para atender a las heridas madristas que participaron en los encuentros con el Ejército Federal de Chihuahua fue la Cruz Blanca Neutral, creada el 5 de mayo de 1911. Fue presidida por la enfermera Elena Arismendi Mejía, debido a que la Cruz Roja Mexicana, constituida el 21 de febrero de 1910 por decreto presidencial, no dio atención a los heridos bajo los argumentos de carencia de equipo. En el constitucionalismo, la Cruz Blanca Neutral logró establecer más de 30 brigadas en diferentes estados del país, bajo el lema "Por la Humanidad". En la imagen que lleva por título miembros de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral de Casasola, podemos observar cómo el autor nos quiere dar a visualizar cómo algunos de los miembros están en una de las sucursales de la Cruz Blanca Neutral. Por otro lado, en marzo de 1913, surgió la Cruz Blanca Constitucionalista, presidida por la profesora Leonor Villegas de Magnon, mientras que el ejército villista contó con un servicio de sanidad llamado Brigada Sanitaria de la División del Norte, la cual se formó en 1914 para dar atención a los heridos de las batallas de Torreón y Zacatecas, para que más tarde, en apoyo, se creara la Cruz Azul Mexicana, en 1913, para la atención de los heridos villistas. Finalmente, en mi opinión, estas organizaciones que se encargaban de la salud de militares fueron muy importantes, ya que debido a eso se pudo ir mejorando cada vez más este aspecto para así desarrollar lo que hoy tenemos. Los soldados. Esta imagen se titula Soldaderas en posición para disparar contra las gavillas de José Inés Chávez García, en el año de 1917. Su lugar de origen es Michoacán. Su acervo es la colección Archivo Casasola, de la Fototeca Nacional.
En esta imagen se observa 4 mujeres con armas preparadas, con una clara idea de cómo se utilizan estas armas, dispuestas a disparar contra las gavillas de José Inés Chávez. Aunque popularmente se generaliza a las mujeres que participaron en la revolución como soldaderas, en realidad se dividieron en 2 grupos. Las soldaderas eran a quienes vientos de guerra llevaron del campo y de los sectores urbanos más pobres a los escenarios bélicos. Ellas se encargaban de la alimentación, lavado de ropa y cuidado de los soldados. Mientras que las mujeres conocidas como las soldados eran las que formaron las armas y se entregaron a la tarea masculina de la guerra. 22 casos se refieren a mujeres con nombre y apellido que tomaron las armas y ostentaron grados militares por méritos en campaña, aunque fueron desconocidas por la Secretaría de Guerra y Marina, de acuerdo con la circular número 78 emitida el 18 de marzo de 1916. Se declaran nulos todos los nombramientos militares expedidos a favor de señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido los servicios que hayan prestado. Y un año después, las mujeres fueron formalmente dadas de baja del ejército por disposición de Venustiano Carranza. Ellas se encontraban en un ambiente bélico, donde la valentía y la virilidad eran cada día más valoradas. Las mujeres aprendieron a comportarse de esa manera, se masculinizaron y, sin embargo, en algunos casos no se libraron de padecer agresiones sexuales. Y en mi opinión, a partir de todos los papeles que desempeñaron, ellas no fueron mínimamente reconocidas, y para la mayoría solo quedaron en la historia como mujeres que alimentaban y cuidaban a los soldados. Entre 1915 y 1920, un conjunto de propagandistas colaboraron y editaron publicaciones en cuyas páginas prosiguieron el debate sobre los derechos de las mujeres, iniciando desde finales del siglo XIX. Crearon sociedades feministas y llevaron a cabo la realización de 2 congresos en Mérida, Yucatán, en el año de 1916. Hermila Galindo, una de las más destacadas exponentes del feminismo liberal en el periodo revolucionario, fue directora y editora de la revista feminista La Mujer Moderna. Trabajó intensamente encontrando los espacios para canalizar el potencial de inteligencia y combatividad que caracterizó su liderazgo dentro del constitucionalismo. Las propuestas que la minoría de mujeres de vanguardia planteó en lo individual o en los encuentros colectivos eran la escuela racionalista, la escuela mixta, la educación sexual, el trabajo asalariado, una moral social igualitaria y el sufragio femenino, entre otras. En la imagen se observan las propuestas de las mujeres ya antes mencionadas, en las que destacan los colores blanco y negro. La técnica es negativa de pécula de nitrato. La imagen está titulada Piden el voto electoral de la mujer. Fue tomada en 1921 y pertenece a la Fototeca Nacional. En lo personal me transmitió orgullo el saber que en estos años las mujeres ya pensaban en reclamar sus derechos y estaban cansadas del espacio que les correspondía en el orden social de la época. Las expresiones faciales de las mujeres me causan un símbolo de rudeza. Los argumentos esgrimidos por feministas, al parecer, no eran válidos en un mundo en el que estaba regido por hombres, quienes históricamente poseían la autoridad de la palabra escrita. Poner la inclusión de las mujeres en la vida política del país como ciudadanas activas significaba no solo un desafío, sino atentado contra el orden social establecido. Las propuestas de las mujeres no prosperaron en este momento, pero sus escritos contribuyeron a legitimar su voz hasta transformar su palabra con autoridad pública. Para finalizar, consideramos que acercarnos a las distintas actividades que realizaron las mujeres en la guerra nos muestra que su participación en el espacio público las convirtió en subversivas en la medida en que transgredieron el espacio que les correspondía en el orden social de la época, el privado del orden del hogar doméstico. Las propagandistas y las soldados desafiaron mayormente la construcción de género, las primeras participando políticamente en contra de la separación de las esferas, las soldados al incursionar en el espacio más masculino, el de la guerra. Ambas alteraron las relaciones de género, al menos durante dicho periodo histórico.